Nos corresponde estudiar en esta ocasión la clase 1.1. Vamos a iniciar unidad con el tema volumen. En este caso, como ustedes pueden observar, nos dice que hay varias cantidades de cubos de madera del tamaño que se ve en la primera figura, que es esta, ¿verdad? Es decir, donde el cubo tiene de base, o de más bien de ancho, de largo y de alto, 1 centímetro. Es decir, que cada uno de los cubos que ustedes ven en el resto de las figuras son de este tamaño. Aquí nos están diciendo de cuál medida es cada uno de los cubos que forman las figuras que ustedes están viendo ahí, que son las figuras 2, 3 y 4. El problema nos pide observar los cuerpos geométricos 2, 3 y 4 que acabo de señalar que se han construido con esos cubos. La pregunta es cuál de esos cubos obtiene o ocupa más bien mayor espacio. En este caso, al hacer la comparación, podríamos comparar, por ejemplo, el 2 con el 3. Y en el caso del 2 con el 3, incluso podríamos hacer algún movimiento. Es decir, que la fila que estoy señalando de cubos, pudiéramos cambiarla de lugar. Y si la cambiáramos de lugar, tendríamos que ver cuál es la figura que resulta, la figura resultante en este caso. Entonces, al hacer el cambio de lugar, ustedes pueden ver al hacer la modificación, tenemos el cubo 2, lo comparamos con el 3 y aquí tendríamos, miren, la fila que yo les marqué es esta fila de cubos que está en rojo. Si yo le cambio la posición a esa fila de cubos, entonces ustedes pueden notar qué es lo que sucede. Miren. Al cambiar la posición a esa fila de cubos, la pasamos hacia abajo, encaja perfectamente. Entonces pueden notar que esta figura que está aquí, la figura habiendo movido la fila de cubos, nos queda exactamente igual a la segunda. Es decir, que realmente el espacio que ocupa la figura 3 es el mismo que la figura 2, solamente que la cantidad, había 3 cubos que estaban en una posición diferente. Pero si los comparamos, estos 3 cubos los movemos hacia abajo, son exactamente, formaría dos figuras del mismo tamaño. Es decir, que la figura 2 y la figura 3 tienen la misma cantidad de cubos y por lo tanto ocuparían la misma cantidad de espacio. Después podríamos comparar los cuerpos 2 con 4. Al comparar el 2 con el 4 podemos observar que el 4 ocupa mayor espacio. ¿Por qué? Por la cantidad de cubos. Usted puede observar, por ejemplo, la figura 2, que sería la misma figura 3, ¿verdad? Al hacer la comparación. Usted podría contar la cantidad de cubos que hay fácilmente. Mira, aquí arriba hay 3, 6, 9. Hay 9 cubos arriba y abajo habría la misma cantidad de cubos. Mira. O sea que en total tendríamos 18 cubos en la figura 2, que también en la figura 3 tendría 18 cubos porque ya vimos que sería la misma cantidad. Pero en el caso de la figura 4 la cuestión cambia. Porque aquí, como pueden ver, son 3 capas de cubos. Entonces realmente aquí tenemos 9 arriba, tenemos 9 en medio y tenemos 9 abajo. Quiere decir que la cantidad de cubos de la figura 4 es 27. Por eso podemos observar que tiene 9 cubos más que las dos figuras anteriores. Tal cual ustedes lo pueden ver aquí. Entonces pueden notar que la parte de arriba, la cantidad de cubos que están marcados en rojo es la que hace la diferencia. Son 9 cubos más. Entonces al observar que la figura 4 tiene más cubos que la 2 y que la 3, entonces podemos afirmar que la que ocupa mayor cantidad de espacio sería la figura 4. Esta es la que ocupa la mayor cantidad de espacio porque tiene 9 cubos más. Sencillo, ¿verdad? Respuesta. La figura 4 es el cuerpo geométrico que ocupa mayor espacio. En el comprende tenemos que la medida del espacio que ocupa un cuerpo recibe el nombre de volumen. En el caso de las figuras anteriores, ¿cuál era el volumen? Contamos la cantidad de cubos y, por ejemplo, en la última figura que nos salieron 27 cubos, ese es el volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa, o sea, sería 27. Así el cuerpo geométrico de mayor volumen es aquel que ocupa más espacio, como en el caso de la figura 4, que fue el que explicamos hace un momento. El volumen de un cuerpo geométrico se mide a través de cubos de arista 1. Si ustedes se fijaron en la primera figura, decía que el cubo tenía 1 en cada uno de los lados, a eso se refería. Entonces aquí un cubo rapidito, 1 de base, 1 de altura y 1 de ancho.
Por último, dos cuerpos geométricos con diferente forma pueden tener el mismo volumen. De hecho, lo comprobamos, ¿verdad? Esto que estoy diciendo ahorita lo comprobamos hace un momentito, cambiando de lugar una fila de cubos de la figura 2 para dejarlo como la figura 3. Ahora ustedes van a resolver los ejercicios que están en la página número 142. Nos da los cuerpos geométricos y en cada literal cuál es la relación entre las medidas de los volúmenes de los cuerpos geométricos. Vean cuál ocupa más espacio, cuál ocupa menos espacio. Vayan viendo el tamaño, vean cuántos cubos hay en cada figura y según la cantidad de cubos ustedes pueden ir viendo cuál es el espacio que ocupa cada uno. Eso es lo que ustedes tienen que hacer.